Bien, hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Pues sean bienvenidos, ¿verdad?, a la iglesia de Somis Community Church. Este es el ministerio en español y pues les damos la más cordial bienvenida y la verdad que doy gracias a Dios porque dispusieron en su corazón el venir esta tarde a reunirnos. Como sabemos, nos hemos reunido el día de hoy con el único propósito de ser enseñados por Dios por medio de su palabra. Ese es el único propósito de reunirnos, ser enseñados y ser edificados por Dios a través de su palabra. Y esta reunión pues va a estar dedicada, ¿verdad? Está enfocada única y exclusivamente a los varones, en la cual pues Dios nos va a instruir, varones, Dios nos va a enseñar, ¿sí? Dios nos va a recordar algunas cualidades, algunas características que todo hombre que cree, ¿verdad?, que teme a Dios, que respeta a Dios, debe de manifestar, debe de expresar. Asimismo, el Señor nos va a enseñar, el Señor nos enseñará o reafirmará algunas responsabilidades, ciertas características que todos como varones, como esposos, como padres, pues debemos de cumplir, tenemos que cumplir porque todos tenemos responsabilidades, ¿sí saben, verdad? Todos, cada uno de nosotros tenemos responsabilidades, como padres, como esposos, como hermanos, como ciudadanos, pero todos tenemos responsabilidades que tenemos que cumplir. Por lo que les voy a pedir, hermanos, que abran su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 13. ¿Sí? No se preocupen si no tienen Biblia, vamos a ir leyendo los versículos. Hechos capítulo 13, vamos a ver el versículo 22. Si no, no se preocupen, si no traen Biblia o no son muy diestros todavía para encontrar los versículos, pues nada más, yo los voy a leer, nada más pues pongan atención para que no se pierdan. Bien, dice el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 22. Hechos 13:22 dice: quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Sí? El tema de esta tarde, mis hermanos, se llama el varón que es conforme al corazón de Dios. ¿Sí? El varón que es conforme al corazón de Dios. Y en este versículo que acabamos de leer, la frase más importante o la frase clave de este versículo es la última parte, que dice: quien hará todo lo que yo quiero. Esa es la frase más importante, la frase central de este versículo. Y esto nos revela una característica muy significativa en el carácter y en el comportamiento del hombre. ¿Sí? Es decir, esto habla, mis hermanos, de la conducta. Quien hará todo lo que yo quiero. Habla de tu conducta, habla de cómo nos conducimos en la vida, de nuestro comportamiento. Y es que en este caso David era un hombre muy obediente a Dios, era un hombre obediente. Al contrario, ¿sí?, de su predecesor, del otro rey, del primer rey, que fue Saúl. ¿Sí? Y varones, quiero decirles una cosa, que Dios sigue buscando hombres que estén dispuestos a hacer lo que Él quiere. ¿Sí? Dios sigue buscando hasta el día de hoy ese tipo de hombres, ese tipo de varones que estén dispuestos a conducirse de una manera como Dios lo establece. Dios sigue buscando esos varones. Entonces, vamos a ver esta diferencia en el carácter y en el comportamiento, en la actitud entre estos dos personajes, entre estos dos reyes, entre Saúl y David. Entonces, vamos al primer libro de Samuel, el primero de Samuel, ¿sí?, capítulo 13, vamos a leer el versículo 5. ¿Sale? ¿Ya lo tienen? Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 5. ¿Listos? Amén. ¿Sí? ¿Listos? Amén. Bueno, dice la palabra. Dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Fíjense, 30,000 carros, 6,000 hombres de caballo.
de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo de Samuel, que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Fíjense, esto hasta aquí tenemos un contexto de una historia, de la historia, ¿verdad? Saúl fue instituido por rey, ¿sí? Y vemos que sus enemigos, los filisteos, habían acampado cerca de ellos. Y vemos que era un ejército numeroso, ¿verdad? Y el pueblo empezó a tener miedo porque estaban en aprietos, vieron este ejército numeroso, bien organizado, y comenzaron a tener miedo y se empezaron a esconder, ¿sí? Y dicen que el rey Saúl, permaneció en Gilgal y que el pueblo, ¿sí?, lo seguía, pero vean cómo lo seguían. Dicen que temblaban, tenían miedo, ¿sí? El pueblo tenía miedo. Sin embargo, dice que Saúl esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Samuel era el profeta de Dios, ¿sí? Samuel era el profeta por el cual Dios daba las instrucciones al rey, a Saúl. Y dice que Saúl esperó los 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Aquí, mis hermanos, en este pasaje podemos observar claramente la actitud y el comportamiento de alguien que no sabe esperar en Dios, ¿sí? De alguien que a través de sus frustraciones, de sus sentimientos, de sus emociones, comienza a actuar por sí solo. Saúl no esperó en Dios, ya que la orden de Samuel, ¿cuál fue? Espérate hasta que yo llegue. Espera hasta que yo llegue, hasta que yo traiga el mensaje de Dios y te diga qué vas a hacer. Y hasta que yo te diga qué vas a hacer, entonces vas a actuar. Pero espérate, ¿sí? Y aquí notamos, mis hermanos, que la fe, que la confianza, ¿sí?, que la credibilidad de Saúl fue puesta a prueba. Su fe, su confianza fue puesta a prueba, su obediencia, ¿sí? Entonces dice el versículo, seguimos. Entonces, ve Saúl que el pueblo se le empieza a desertar, que los que lo seguían temblando, con miedo, que el demás pueblo estaba escondido porque veían ese ejército numeroso y bien organizado. Y dice el versículo 9, entonces dijo Saúl, tráiganme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. A ver, ojo. Esto, mis hermanos, ¿sí?, suena y puede verse como algo muy espiritual, algo piadoso, ¿verdad? A ver, tráiganme las ofrendas, tráiganme el holocausto, voy a hacer una ofrenda a Dios, dijo Saúl. O sea, eso suena espiritual, ¿sí? Eso se ve como algo espiritual. Ah, mira, el rey, qué piadoso, qué espiritual es, va a hacer una ofrenda a Dios. Pero a ver, pregunta, ¿era la responsabilidad de Saúl ofrecer ese sacrificio? ¿Era su responsabilidad de él? No, él no le correspondía hacer ese sacrificio, ni hacer ofrendas, ni holocaustos, ¿sí? Eso le correspondía al profeta en ese momento, en ese pasaje. Pero se adelanta Saúl. Ahora, ¿de dónde le vino ese deseo, esa decisión de hacerlo? ¿De dónde provino esa iniciativa? ¿Sí? De su mente, pero de su mente carnal, ¿sí?, de su corazón, de su voluntad, pero de esa voluntad y esos pensamientos que están inclinados a la carne. Saúl, al no saber esperar, al no tener esa fe, esa confianza firme en Dios, se comenzó a llenar de ansiedad, de desesperación, de temor, de frustración. ¿Por qué? Porque al frente estaba el ejército enemigo, numeroso y organizado, porque su pueblo estaba escondido y los que lo seguían temblaban. Y Samuel no llegaba con la palabra de Dios y no supo qué hacer y se llenó de temor.
y eso lo llevó a actuar en su propia prudencia, bajo su propio juicio, ¿sí? En su voluntad, en la carne. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un principio, mis hermanos, importante, o un consejo importante que debemos de considerar. Cuando nosotros tomamos decisiones, o cuando vamos a tomar una decisión importante en nuestra vida, para nuestra vida, ya sea en nuestra vida espiritual o en nuestra vida cotidiana, si la decisión que vas a tomar es importante para dirigir a tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, y si esas decisiones son tomadas a través de nuestra mente carnal, de nuestras propias decisiones, nuestra propia voluntad, y esas decisiones no están dirigidas por Dios, créeme, las consecuencias no van a ser tan favorables, ¿sí? Y vas a terminar, o vamos a terminar, metiéndonos en muchos problemas, ¿sí? ¿Por qué? Por adelantarnos, por creer en nosotros, por confiar en nuestra voluntad y en nuestros pensamientos y en nuestra fuerza y en nuestra sabiduría. Aquí vemos que Saúl, ¿sí?, actuó completamente dirigido por su carne, por sus deseos, por su voluntad, ¿sí? Vemos pues que nadie le había dicho a Samuel que hiciera el sacrificio. ¿Quién le dijo a Saúl que hiciera el sacrificio, el holocausto? Nadie. ¿Sí? ¿De dónde le vino esa idea? De él mismo. ¿Sí? Él lo pensó, él actuó por sí mismo. Dice el versículo 10, fíjate, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Hasta suena así como que irónico, ¿no? O sea, termina de hacer el holocausto y ahí viene Samuel. O sea, espérate, o sea, vean, ¿eh? Y cuando él acabó de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Ya imagino a Saúl, Samuel, varón de Dios, bendito seas, ¿no? O sea, y dice el 11, y entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste, Saúl? ¿Qué has hecho? ¿Sí? Y Saúl respondió, porque vi el pueblo que se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, por eso lo hice. ¿Sí? Entonces, vean, o sea, me imagino a Saúl, termina el sacrificio, ahí viene Samuel, Samuel, varón de Dios, profeta del Señor, bendito seas, y ve la actitud de Samuel, directo. ¿Qué hiciste, Saúl? ¿Quién te dijo que hicieras eso? ¿Qué acabas de hacer? ¿Sí? Y la respuesta es, ay, pues es que como tú no llegabas, y el pueblo, y se desertaba, y el ejército ahí, pues no supe qué hacer, ¿sí? O sea, ven cómo el temor, cómo la ansiedad, cómo la desesperación hicieron que Saúl tomara esta iniciativa, ¿sí? Entonces aquí tenemos otro consejo, otro principio, hermanos. Nunca tomes una decisión basada en tu estado de ánimo. Jamás tomes una decisión basada en tu estado de ánimo. Sobre todo si esta decisión es importante o es significativa o trascendental en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio. Espérate. Espera a tener paz en tu corazón. ¿Sí? Espera tranquilo a que Dios te hable, a que Dios te dé el consejo. Espera a que Dios venga esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Tranquilo, ¿sí? No te aloques, no te desesperes. Sereno, moreno, tranquilo, ¿sí? No hay por qué precipitarse. Aquí vemos que Saúl, al ver las condiciones, las circunstancias en las que se encontraba, actuó bajo su propia voluntad. ¿Y qué dijo Samuel? ¿Qué hiciste, cuate? ¿Qué hiciste? La acabas de regar. ¿Sí? ¿Qué hiciste? No, pues es que como no llegabas y todo, pues me desesperé. ¿Verdad? Y así a veces actuamos. Ay, es que ¿qué voy a hacer? Y la renta, y ya no completo, y se me juntó el pago del carro, o tengo este compromiso, los niños necesitan. ¿Qué hago? Y ahí vas. Y vas a esas casas de cambio donde te hacen préstamos o buscas un préstamo en el banco con un interés de 19, 20, 23% de interés y te embarcas por desesperado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué haces? Tranquilo. ¿Sí? Sereno. Espera que Dios te dé la palabra, espera que Dios te
te dé el consejo, espera que Dios te dé dirección antes de que tomes una decisión importante en tu vida, y jamás tomes la decisión basado en tus sentimientos, en tu estado de ánimo. ¿Vale? Dice, entonces, Samuel pues reprende a Saúl, le dice, ¿qué hiciste? ¿Verdad? Y Saúl le dice, pues como no llegabas y el pueblo y se me desertaban, dice el versículo 12, me dije. ¿Ven? Me dije. Y esto en verdad resalto esta expresión de Saúl, hermanos. Me dije. ¿Eso qué implica eso? El me dije. Mi voluntad. ¿Sí? Me dije. Es decir, es que me dije, me consulté a mí mismo. ¿Sí? Me dije a mí mismo, como no llega, como no tenemos respuesta y todo está desertado, pues me dije a mí mismo, pues lo voy a hacer el holocausto a Dios para que Dios me hable. ¿Sí? Como me dije a mí mismo, toma esta decisión, me sugerí, me aconsejé a mí mismo. ¿Sí? Esto nos da a conocer que Saúl, mis hermanos, se gobernaba él solo, se gobernaba él mismo. Él menospreciaba el mandamiento de Dios, menospreció el mandamiento de Dios, menospreció la orden de Dios. Porque ¿cuál era la orden? Espérate, tranquilo, espera que yo llegue. ¿Sí? Cuando una persona, si Saúl realmente hubiera confiado en Dios, sabría que Dios era fiel y que si él dijo, espérate, porque voy a llegar, va a llegar. ¿Sí? Pero él se gobernaba a sí mismo. Ahí lo vemos, me dije. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo? ¿Sí? ¿Cuántas veces te has aconsejado a ti mismo para tomar una decisión, para hacer algo? ¿Sí? Sabiendo y conociendo el mandamiento de Dios. Así que no menosprecies el mandamiento de Dios. ¿Sí? Entonces vemos a Saúl que se sugiere a sí mismo, que hace el holocausto, ¿verdad? Pero ¿qué tal? Ofrecía sacrificios. Se veía muy espiritual Saúl, ¿verdad? Así haciendo el sacrificio. Tráigame el holocausto que yo lo voy a hacer. ¡Ah, qué piadoso, qué espiritual, el rey! ¿Sí? Y así, mis hermanos, hay mucha gente allá afuera, mucha gente en las iglesias que se gobiernan a ellos mismos. ¿Sí? Que menosprecian el consejo de Dios, que menosprecian la palabra de Dios, que menosprecian el mandamiento de Dios y se gobiernan a ellos mismos. ¿Sí? Pero ¿qué tal? Se ven muy espirituales. ¿Sí? En las iglesias, haciendo cosas religiosas. Estas personas que se gobiernan a sí mismos, Jesús habló de ellas y las puso de ejemplo. En Lucas 18, capítulo 18, versículo 9. Vean, nuestro Señor Jesucristo enseña a través de una parábola, ¿verdad? Un ejemplo de la vida cotidiana para enseñar una gran verdad. Y esta enseñanza, dice el versículo 9, vean a quién se las enseña. Dice el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismo como justos. ¿Ven? Jesús les enseña este ejemplo que vamos a leer a personas que confiaban en ellos mismos como justos. Es decir, estas personas confiaban que ellos estaban bien. Yo vivo bien, mi vida es correcta, de acuerdo a mis pensamientos, de acuerdo a mi criterio, de acuerdo a mi manera de ver la vida, estoy bien. ¿Sí? Yo me creo justo. ¿Sí? Confío en mí mismo y soy justo de acuerdo a mi perspectiva, a mi propio juicio. ¿Sí? Y dice, entonces, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba con Dios. ¿Así dice? Oraba consigo mismo. ¿Sí? De esta manera. O sea, vean, su oración no era con Dios, era con él mismo. Y oraba de esta manera. Dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Sí? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¡Qué espiritual! ¡Qué espiritual este hombre! ¿Sí? Y así hay muchos. ¿Sí? Entonces ven cómo hay quienes se gobiernan a sí mismos y hacen actos religiosos. ¿Sí? O sea, viven como quieren, se consideran buenos,
Se consideran buenas personas, buenos padres, buenos esposos, ¿sí? Buenos cristianos, haciendo lo que quieren, pero de acuerdo a lo que dice esto, están lejos de Dios, oran para ellos mismos, ¿sí? Es decir, no tienen comunión con Dios, desprecian el mandamiento, desprecian el consejo de Dios, y como dice la Biblia, estos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, quién sabe dónde esté su corazón. Pero ellos se creían justos, se creían buenos, menospreciando el consejo de Dios, ¿sí? Entonces vean, volviendo a nuestro pasaje, dice el versículo 12, entonces me dije, ahora fíjense, y todavía Saúl, así bien egocéntrico, me dije, me sugerí a mí mismo, ahora descenderán los filisteos contra mí. ¿Por qué no dijo, descenderán contra el pueblo y nos van a matar? No, contra mí, a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Y fíjense lo que dice, me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Me esforcé. O sea, aparte de no saber esperar, ¿sí? Aparte de menospreciar el consejo de Dios, el mandamiento de Dios, aparte de gobernarse a él mismo, ¿sí? de sugerirse, de aconsejarse, él mismo todavía dice, me esforcé, ¿sí? Me esforcé, Samuel, o sea, me dije, van a venir por mí, y yo me esforcé en hacer el holocausto, de servirle al Señor, ¿sí? Así hay muchos, ¿sí? Que viven como quieren, hermano, pero llevo una semana de ayunos, hermano, porque me estoy esforzando para que el Señor me dirija, tranquilo, ¿sí? O sea, no digo que el ayuno es malo, al contrario, el ayuno es bueno, es un ejercicio espiritual muy bueno el ayuno, pero hay que hacerlo por los motivos correctos y de la manera adecuada, no por cualquier cosa, no porque nada más por querer aparentar y ayuno y estoy ayunando, hermano, ¿sí? O sea, tranquilo. Entonces, ¿cuál era el propósito de Saúl? Saúl quería que su acto de desobediencia pasara o se mostrara como un ejemplo de su prudencia y de su piedad y de su fe, ¿sí? Me esforcé por hacer el holocausto al Señor, ¿sí? ¿Qué nos deja ver esto? Que los hombres que no conocen a Dios, ¿sí? los que no mantienen una fe y una confianza firme, estrecha, sólida con Dios, son los que a menudo son los que resaltan mucho más este tipo de actos religiosos extremos. ¿Por qué? ¿Sí? Porque están basados en su propia sabiduría, en su carne, y buscan agradar a Dios de cierta manera. Le entregan a Dios lo que pueden, lo que piensan, lo que les nace, ¿sí? Y tratan de agradar a Dios ayunando, y de repente ves que se tiran al suelo y que empiezan a temblar, y ya le avientan la toalla ungida y el zapato ungido, y ahí están. ¿Y todo para qué? ¿Sí? Porque buscan agradar a Dios, porque tal vez habría que ver el contexto, ¿sí? o el pasado del motivo de esas manifestaciones, de esas expresiones. O sea, ¿por qué lo está haciendo? ¿Sí? Tal vez, pues, posiblemente, porque se cree justo a su manera de ver, en su propia prudencia, de acuerdo a su sabiduría, y trata de agradar a Dios a su manera, ¿sí? Eso es religión, eso es religión. Las formas, los inventos que el hombre hace para intentar acercarse a Dios, agradar a Dios, o hacer que Dios lo escuche o lo ayude. Sin embargo, mis hermanos, cuando una persona se esfuerza, ¿sí? Se esfuerza por tratar de agradar a Dios, por tratar de hacer las cosas bajo su propia prudencia, bajo su propia voluntad, gobernándose a sí mismo, ¿qué dice la Biblia al respecto de los esfuerzos del hombre? ¿Sí? O de nuestras justicias. ¿Qué enseña de nuestros esfuerzos? Isaías 64:6 dice que Dios mira nuestras justicias como trapo de inmundicia, ¿sí? Dios mira nuestras justicias, nuestras acciones, nuestras decisiones, lo que hacemos, ya sea en la iglesia, en el servicio o en tu vida, ¿sí? Si está basado en tu carne, en tu propia voluntad y en tu propia sabiduría, Dios las ve como un trapo de inmundicia, ¿sí? Y esto de trapo de inmundicia, en este pasaje, en el original hebreo, esta frase, trapo de inmundicia, hace referencia a los trapos, fíjate, a los trapos que usaban las mujeres
en la antigüedad cuando estaban en su periodo menstrual. O sea, imagínate nada más, o sea, esos trapos, ¿verdad? Después de que una mujer los usaba en su periodo menstrual, ¿cómo se verían? O sea, imagínate, si te los enseñan, ¿qué harías? Bueno, pues así ve Dios nuestras justicias, así ve Dios nuestras decisiones, nuestras acciones, ¿sí? Cuando están basadas en nuestra carne, ¿sí? Como trapos de inmundicia. Es más, les da asco a Dios. ¿Eso qué es? Son trapos de inmundicia. Entonces, considera, mi hermano, ¿sí? Que los esfuerzos que nosotros podamos hacer o que hacemos en base a nuestra propia iniciativa, a nuestra propia carne, mis hermanos, provienen de nuestra mente carnal, ¿sí? ¿Y cuántas veces hemos tomado decisiones sin consultar a Dios? ¿Cuántas veces hemos actuado sin esperar la respuesta de Dios? ¿O cuántas veces hemos tomado decisiones o hemos hecho cosas sin tener esa paz en nuestro corazón? Bastantes. Todos los que estamos aquí, ¿sí? Hemos hecho esto. Hemos actuado en nuestra carne, tomando decisiones o haciendo cosas basado en nuestro propio razonamiento, en nuestra propia voluntad. Hemos entregado a Dios trapos de inmundicia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí estamos, ¿verdad? Acelerados, nerviosos, ansiosos, temerosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las circunstancias son difíciles, por las necesidades, etc. Y tomamos decisiones precipitadas, decisiones imprudentes. Y después, cuando nos suceden cosas, cuando pasan cosas inesperadas, ¿sí? Cuando las consecuencias de estas decisiones son negativas, entonces ahí sí, ¿verdad? Comenzamos a preguntar, ¿por qué, Señor? ¿Sí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué pasó, Señor? ¿Sí? Y luego quieres hacer un ayuno, quieres hacer una vigilia, ¿sí? Quieres diezmar 2 veces, ¿sí? Quieres pasártela orando, quieres decirle, hermano, ore por mí para que Dios ya me ayude. ¿Sí? Y eso no es así, mis hermanos, cuando todo se fue basado en nuestra conducta, en nuestra mala conducta, ¿sí? Por no saber esperar, por haber confiado en tu carne, en tu sabiduría, en tu inteligencia, en tu fuerza, en tus recursos. No supiste esperar, menospreciaste el consejo de Dios, te aconsejaste a ti mismo, te gobiernas a ti mismo, y después cuando vienen las consecuencias, ahí estamos. ¿Por qué, Señor? Ayúdame, Señor. Y ahí vienes a la iglesia y levantas tus manos y estás, y das doble ofrenda. Pero ayúdame, Señor, ahí te va, pero ayúdame. Y oren por mí, hermanos. Cuando son las consecuencias de nuestras conductas. Por lo tanto, mi hermano, si alguno se quiere esforzar, ¿sí? Si alguno de verdad se quiere esforzar en algo, que se esfuerce en creer y en obedecer a Dios. En eso sí, esfuérzate, en obedecer, en creer, en confiar en Dios. ¿Por qué? ¿Sí? Porque cuando nosotros empezamos a esforzarnos y a consultarnos a nosotros mismos, la Biblia dice que los designios, es decir, los propósitos, los deseos, las intenciones de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden sujetarse. Es decir, eso está en Romanos 8:7, si te gusta anotar. Dice que los designios, o sea, los propósitos, los deseos, las intenciones de nuestra carne, de nuestra voluntad, de nuestros pensamientos, son enemistad contra Dios. Por ejemplo, ahí estás, ¿no? Que de repente, imagínate que conoces una compañera de trabajo, una muchacha por ahí, ¿verdad? Que de repente se te acerca y te comienza a hablar y te empieza a decir, oh, mire que oye, ¿qué tal? Cosa, mire, qué atractivo, oh, qué bien se le ve su traje, qué elegante, etcétera, ¿no? Y te empieza ahí, pues, a coquetear, ¿ya? Te empieza a coquetear y de repente empiezas a sentir ese deseo, ese propósito, esa intención, ese designio en tu carne, porque somos humanos, ¿sí? Y comienzas a sentir esa intención
y empiezas a ver a la muchacha, y si tú no pones un freno, ¿sí? Si tú no pones un freno, ¿sí? Empiezas a sentir ese deseo de atracción, ¿sí? Y tú sabes que la Biblia dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento, y la Biblia te prohíbe cometer adulterio, pero tu deseo, tu intención, el propósito, el designio de tu corazón es que, híjole, ¿qué te dice la carne? Ándale, no pasa nada, una canita al aire, ¿a quién le dan pan que llore? Una vez al año no hace daño, éntrale, ¿sí? Ese es el deseo de tu corazón. Y ves como el deseo del corazón, la intención, el propósito de nuestra carne es enemistad contra Dios, porque la Biblia te dice otra cosa. La Biblia te dice que no cometas adulterio, ¿sí? Pero tu carne te arrastra a satisfacer ese deseo. Entonces vemos que los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios y no pueden hacerlo. Entonces, mi hermano, entiende esto. Dios no necesita nuestra ayuda, ¿sí? Dios no necesita nuestra ayuda. Sin embargo, nosotros sí necesitamos la ayuda de Dios. Dios no necesita que le digamos cómo hacer las cosas o que le hagamos una sugerencia, decir, haz esto, Señor, o hazlo así. No, Dios no necesita sugerencias ni que le digamos cómo hacer las cosas. Pero Dios sí nos demanda obediencia. Entonces, fíjate, vemos pues cómo Saúl aparentaba ser un hombre piadoso, ¿verdad? O sea, haciendo holocaustos, haciendo ofrendas, hasta se sabía el lenguaje espiritual y todo lo que tú quieras, pero escuchen la sentencia que pronunció Samuel a Saúl, en el versículo 13. Versículo 13. Vean la sentencia, ¿sí? Saúl, aparentando ser piadoso, con mucha fe, muy espiritual, pero se gobernaba a sí mismo, menospreció el mandamiento de Dios, se esforzaba en su propia sabiduría, en sus propias fuerzas, tomando sus propias decisiones, y le dice el versículo 13, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, locamente has hecho, ¿sí? Es decir, Samuel le muestra a Saúl la realidad de sus agravantes, ¿ya? La realidad de sus ofensas, de su pecado. Lo acusa de haber sido un enemigo de su misma persona y de sus propios intereses. ¿Sí? Le dice, a ver, locamente has hecho. ¿Por qué? ¿Por qué has actuado locamente, Saúl? Porque tú confiaste en ti mismo y buscaste tu propio interés, tus propios deseos. ¿Sí? Hiciste lo que quisiste como tú lo pensaste hacer y no obedeciste la palabra de Dios. O sea, entonces lo acusó de haber sido su propio enemigo y por haberse inclinado hacia sus propios deseos e intereses. Ahora, la palabra locamente que se utiliza aquí es la palabra sacal, con K. Y fíjate, significa desvariado, torpe, tonto y necio. ¿Sí? O sea, has actuado de una manera desvariada. O sea, estas personas que se les diagnostica ya con demencia o con locura, o sea, sí actúan desvariados, ya no coordinan, ya no razonan correctamente y su comportamiento pues es torpe, pues tonto, necio, a veces son muy aferrados, ¿verdad? Entonces, de esa manera, ¿sí? Le dices a Samuel, actuaste como un loco, ¿sí? Desvariado, sin razonamiento, sin pensar, de una manera torpe, tonta, necio. Pues de esa manera, varones, de esa manera actuamos en ocasiones. Hemos actuado y actuamos en ocasiones. Actuamos locamente, desvariados, como tontos, ¿sí? Como torpes, como necios, sin razonamiento, ¿sí? Y actuamos locamente cuando desobedecemos a Dios, ¿sí? Actuamos locamente cuando ofendemos a nuestra esposa. Actúas súper loco si te atreves a ponerle una mano encima a tu esposa, si le pegas. O sea, eso es ya de plano rayar en la locura total. ¿Sí? Actuamos locamente cuando robamos en nuestro trabajo o en nuestro negocio. Por ejemplo, si tú tienes tu negocio y te piden un presupuesto y das un presupuesto
de mano de obra y de material de primera y colocas material de segunda o tercera, estás robando, estás actuando locamente. ¿Sí? Actuamos locamente cuando abusamos de nuestra autoridad en el hogar. Aquí se hace lo que yo diga porque soy nieto de Pancho Villa y yo. ¿Sí? Aquí mis chicharrones truenan nada más. Actúas locamente cuando quieres imponer tu autoridad. ¿Sí? Actúas locamente cuando le damos malos ejemplos a nuestros hijos. Cuando te escuchan gritarle, hablar con groserías, emborracharte, fumar, drogarte, etc. Lo que se haga. Actúas locamente cuando das esos ejemplos a tus hijos. ¿Sí? Porque, fíjense, una historia que me contó mi esposa hace poco, no sé cómo la escuchó, no me acuerdo la verdad si la leyó o la escuchó, pero la historia dice así: era un niño, es un niño pequeño de aproximadamente 10 años, que en varias ocasiones vio cómo su papá golpeaba a su mamá. ¿Sí? Y en una ocasión el niño le pregunta a su papá: papá, ¿tú qué harías si ves que alguien golpea a tu mamá, a mi abuelita? Y el señor le contesta y le dice: no, si yo veo que alguien golpea a mi mamá, no, pues la defiendo y me le voy encima y soy capaz de matarlo, es más, lo mataría, porque nadie le va a hacer daño a mi mamá, porque para eso estoy yo, para defenderla. Y el niño le contesta: papá, la próxima vez que tú le pegues a mi mamá, te voy a matar. ¿Te imaginas? O sea, nuestros ejemplos impactan la vida de nuestros hijos. O sea, considera eso, nuestros ejemplos impactan. Y si vas a impactar la vida de tus hijos, que sea de una manera positiva, no de una manera negativa. Porque todo eso, todos esos ejemplos que nuestros hijos nos ven hacer, ¿sí? O te ven hacer, o nos vieron hacer en algún momento, ¿sí? Se quedan en su corazón, en su mente, son traumas. ¿Sí? Y luego cuando crecen, los hijos piensan que esa es la manera correcta en la que se deben de conducir. Ah, yo le pego porque yo veía que mi papá le pegaba a mi mamá y así la tenía tranquilita, pues así debe de ser. ¿Sí? O sea, imagínate, cómo cuando tu hijo o tu hija cumpla 15, 18 años, ¿con qué calidad moral le vas a decir a tu hijo: no tomes, no fumes, si te ve hacerlo? O sea, no tienes calidad moral para decirle, no tienes esa calidad, esa fuerza moral para decirle: no hagas esto cuando te ven haciéndolo. ¿Sí? Entonces, actuamos locamente cuando le damos malos ejemplos a nuestros hijos. Actuamos locamente, ¿sí? Y casi de remate cuando intentamos pelear contra Dios. Y actuamos ya así, con camisa de fuerza, te tendrían que amarrar de lo loco que estarías si un día intentas poner en tela de duda la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, mi hermano, ahorita este es un punto muy importante para que tú comiences a reflexionar cómo has actuado en tu vida, cómo la has llevado. ¿Sí? O sea, ¿te has gobernado a ti mismo? ¿Has tomado tus propias decisiones en tu vida sin considerar lo que Dios dice? Entonces, ¿has actuado locamente en tu casa, en tu trabajo, con tu esposa, con tus hijos? Es momento para reflexionar y para arrepentirse también. ¿Sí? Es un momento para acercarse a Dios y pedirle perdón, arrepentirte y pedirle que de ahora en adelante te ayude a cambiar tu vida, que transforme tu vida, que transforme tus pensamientos y tu corazón. Porque las consecuencias de nuestras acciones, ¿sí?, pueden ser muy graves, como vamos a ver más adelante. Entonces, como hemos estado viendo, mis hermanos, todo lo que hacemos, ¿sí?, tiene consecuencias. Y cuando los frutos de nuestras acciones, cuando las consecuencias de nuestras acciones, de nuestras decisiones son amargas y son dolorosas, ¿sí?, no creas que con una simple oración, o con un ayuno, o con una doble ofrenda, o con un doble diezmo, ¿sí?, va a salir, es suficiente. ¿Sí? Hermano, ore por mí para que Dios me perdone. Sí, podemos orar por ti, por supuesto que vamos a orar por ti, pero vamos a orar para que Dios te dé fortaleza cuando pases por la disciplina, para que Dios te sostenga cuando Dios ponga su mano sobre ti. ¿Sí? Porque las consecuencias las vamos a afrontar. Entonces, le dice Samuel, entonces le dijo Samuel: locamente has hecho. Dice: no guardaste el mandamiento
de Jehová tu Dios. Ese guardaste significa no obedeciste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Fíjate, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Ve lo que le dice Samuel, ¿sí? Así, Saúl, si hubieras obedecido, si hubieras esperado, Dios hubiera confirmado tu reino para siempre, ¿sí? Y esto es algo importante de meditar, ¿sí? Ya que, mis hermanos, considera tu vida, o sea, reflexiona un poco en tu vida, en tus decisiones, en lo que has hecho, cuando has actuado locamente, ¿sí? Porque si no hubieras actuado locamente, y tomándole los ejemplos que di hace un momento, si no hubieras actuado locamente y no te hubieras ido con tu amante, ¿sí? Dios hubiera afirmado, hubiera fortalecido tu matrimonio, tu relación, ¿sí? Si no hubieras actuado locamente y no hubieras robado en tu negocio, Dios hubiera afirmado y prosperado tu negocio, pero ahora para que se te quite hasta la bancarrota vas a ir a dar, ¿sí? O sea, ve haciendo conciencia y meditando en todo lo que se puede perder, ¿sí? Por actuar locamente, fuera del mandamiento de Dios, por no saber esperar, por acelerados, por darle el gusto a la carne, ¿sí? Si no hubieras actuado locamente y me hubieras obedecido, dice el Señor, y no hubieras permitido el pecado en la iglesia, hubiera confirmado tu ministerio. Pero ahora ya no, ¿sí? Ahora ya no, para que se te quite, ¿sí? Ahora ya no, ¿sí? Entonces, ahora, esto, mis hermanos, ¿sí? No significa también que no vamos a fallar o que no estemos expuestos a equivocarnos, a fallar, a tropezar, a pecar. No, ¿por qué? Porque vivimos en esta naturaleza caída todavía, en este cuerpo, con estos deseos, en esta lucha del espíritu y la carne. Pero vamos a ver la diferencia entre un hombre que conoce y tiene temor, respeto a Dios, y uno, como ya lo vimos, que es gobernado por sí mismo, por su voluntad y sus deseos. Por ejemplo, David, el rey David, del que habla la palabra, ese hombre conforme al corazón de Dios, en algún momento también llegó a comportarse locamente en su vida. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que un día David hizo un censo que no agradó a Dios. Eso lo puedes leer en 1 Crónicas 21. Y en otra ocasión, la Biblia nos enseña que ese mismo David tomó una mujer que era casada, que estaba casada. Y fíjate hasta dónde fue tanta su locura que planeó la muerte del esposo de esta mujer, ¿sí? Y la Biblia nos dice, nos muestra, que en ambas ocasiones en las que David pecó o actuó locamente, las consecuencias fueron muy, pero muy graves, mis hermanos. Fueron gravísimas. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando hizo el censo, ¿qué dijo David? Dice, a ver, hagan el censo del pueblo de Israel. Y su general todavía le dice, rey, no, mire, ¿sabe qué? Creo que eso no está bien que lo hagamos, no va a agradar a Dios, es una locura y vamos a traer consecuencias. ¿Y qué dijo David? A ver, ¿quién es el rey? No, pues usted, pues aquí se hace lo que yo digo, así que vale, vayas a hacer el censo. Y el general, pues todavía ni terminó de hacer el censo porque él sabía que estaba mal lo que estaba haciendo. Y ahí, pues medio que lo hizo, ya le trajo la información a David, y después viene el profeta, ¿verdad? Vino el profeta con David, lo confrontó con su pecado y le dice David, a ver, actuaste locamente, pecaste contra Dios, y ahora dice Dios que escojas tres cosas. O caes a filo de tu enemigo, o viene una peste, y a la tercera se me olvidó, hermanos, perdón. O caes a filo de espada, caes en manos de tu enemigo, o la peste, y perdón, se me olvidó la otra. Pero David dice, a ver, David analiza y dice, a ver, de caer en manos del enemigo o caer bajo la espada del enemigo, no, pues Señor, pues mejor que venga tu mano y pues la peste. Y murieron muchísimas personas, fíjate, ve concientizando, ve haciendo conciencia y ve analizando
que cuando uno peca, cuando uno actúa locamente, no nada más se expone uno o pierde uno, sino arrastras a muchas personas, en este caso David arrastró al pueblo, porque murieron muchas personas por su locura, ¿sí? Cuando uno peca, puedes arrastrar a tu familia, a tus hijos, ¿sí? A tus papás, etc. O sea, a veces no se puede calcular la magnitud del desastre que viene cuando actuamos locamente, cuando pecamos contra Dios. Entonces, en la otra ocasión, cuando David tomó a Betsabé, ¿verdad?, que era casada, y mandó a matar a su marido, a Urías, bueno, vino el profeta Natán y confronta a David y le dice, has pecado, ¿sí? Y ahí viene el juicio. Si dice Dios, para esto Betsabé ya había quedado embarazada, y dice Dios, aquí vinieron dos juicios, porque David pecó doblemente. Tomó una mujer que no le pertenecía, que era casada, y todavía asesinó a su marido. Entonces viene el primer juicio y le dice, ese hijo que viene va a morir, ¿sí? Para empezar. Y fíjense, a ver, aquí David conocía a Dios, ¿y qué hizo David? Se puso a ayunar, ¿verdad? Vamos a hacer un ayuno, ¿para qué? Para que Dios tenga misericordia de este niño y que nazca. ¿Y nació? No. Muerto, murió, ¿verdad? Esto significa que ve cómo Dios no tolera el pecado. ¿Sí? Dios no tolera el pecado. Y era David, un hombre que era justo, que era obediente a Dios, que David realmente era un hombre leal a Dios. Pero Dios no le pasó por alto su pecado, a pesar de que se puso a ayunar. ¿Sí? Entonces, Dios toma muy en serio el pecado, mis hermanos. ¿Sí? Y el segundo juicio que vino, que le dice, no, ahora, ese fue el primero, ahora dice, no se apartará de tu casa la espada, ¿sí?, por cuanto menospreciaste al Señor. ¿Sí? Es decir, que la sentencia fue de que en su propia casa de David se iba a levantar los problemas, la rebeldía, y fue realmente un caos su vida. ¿Por qué? Porque vemos la historia de los hijos de David. Un hermano viola a la hermana, después el otro hermano mata al que lo violó, y después ese hermano que mató al que la violó se levantó contra su padre y le quiso quitar el reino. O sea, ve el caos, ve la destrucción en un hogar por causa del pecado, por causa de la locura, de una locura. ¿Sí? Entonces, lo que vemos, mis hermanos, ¿sí?, que la diferencia entre Saúl y David, ¿sí?, es de que David pecaba, actuaba locamente, pero David reconocía sus faltas, porque cada vez que fue confrontado por el profeta por su pecado, David se dolió en su corazón. David se dolía, ¿sí?, por desobedecer a Dios, se arrepentía sinceramente, lloraba, ¿sí? Y David, una cosa muy importante, es que David afrontaba las consecuencias, ¿sí? Afrontaba las consecuencias, es decir, aceptaba la disciplina de Dios con valor, ¿sí? Y no andaba ahí diciendo, tráiganme holocaustos, vamos a hacer unas ofrendas de paz para el Señor, para agradarla a Dios. No le dijo, ni tampoco le dijo a Natán, a ver, Natán, vente, échame una oración, ¿no?, para que ya Dios me ayude, ya me perdone y ya muere. No, David conocía la misericordia de Dios, ¿sí? David sabía que Dios era un Dios justo, santo, que no permitía el pecado. Y David pues se arrepentía, reconocía su pecado. Eso es muy importante, reconocer el pecado, hermanos. Eso es muy importante. Tenemos que reconocer cuando pecamos, cuando la regamos, cuando metemos la pata. Eso es muy importante. Esa es parte principal del arrepentimiento. Reconocer que la regas. ¿Sí? Después, ya una vez que reconociste, pues te tiene que doler. Si tú crees en Dios, si tú eres un hijo de Dios, te tiene que doler lo que hiciste. Tienes que decir, Señor, ya pequé contra ti, ya te ofendí, Señor. ¿Sí? Arrepiéntete sinceramente, reconoce delante de Dios, pídele perdón, pero tienes que afrontar las consecuencias. ¿Sí? Y la disciplina de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios al que ama, disciplina. Y azota
a todo al que toma por hijo. Entonces, si tú eres un hijo de Dios y pecaste, reconoce tu pecado, arrepiéntete, pero ten valor para enfrentar las consecuencias, porque Dios va a poner su mano sobre ti. ¿Sí? Si eres un hijo de Dios, si no eres un hijo de Dios y tú haces y vives y deshaces y pues ni me pasa nada y todo tranquilo, es porque no eres un hijo de Dios. Porque Dios no va a disciplinar, como dice la Biblia, a los bastardos. Eso suena fuerte, pero así dice la Biblia. Dios a sus hijos los disciplina, los corrige. ¿Sí? Y David sabía y conocía la misericordia de Dios, porque David sabía que en esa disciplina, ¿sí?, Dios le mostraba también su amor, su fortaleza y su consuelo. Y eso, mis hermanos, es algo hermoso, porque cuando pecamos y Dios nos disciplina y nos corrige, podemos sentir su amor, podemos sentir su fortaleza y podemos sentir cómo Dios nos consuela a través de la disciplina, ¿sí? Porque es un bien para nosotros, ¿amén? Entonces, dice, versículo 14, entonces vean todo lo que se puede perder a causa y todo lo que trasciende las locuras, hermanos. Dice el versículo 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Ve? Todo lo que se puede perder, todo lo que se pierde a causa del pecado. ¿Cuántas cosas, cuántas bendiciones, ¿sí?, cuántos problemas nos hemos metido, todo lo que hemos perdido por causa del pecado? ¿Sí? O sea, nada más date cuenta, a ver, ¿qué hay? Si en algún momento de nuestra vida, cuando vivíamos en el mundo y actuabas locamente, ¿cuánto perdiste? Dinero, ¿sí?, amistades, recursos, ¿sí?, todo lo que se pierde a causa del pecado. Y ahora, siendo cristiano, imagínate, si tú pecas, todo lo que puedes llegar a perder, ¿sí? Y aquí vemos, mis hermanos, cómo de verdad todo lo que perdió Saúl. Y vemos el orgullo también de Saúl, ¿sí? Porque aquí podemos ver, por ejemplo, hay personas que dicen, pues yo para eso estudié. Yo no estudié para mover sillas, ni para hacer mezcla, ni para hacer esto. Yo por eso estudié. Yo estudié para ganar $50 la hora, estar en un escritorio, en una oficina, solamente firmando papeles, ¿sí? Y ahí están esas personas, ¿sí?, viviendo y actuando como quieren, esperando que llegue ese trabajo de sus sueños, mientras que la esposa ahí está trabajando, ¿sí? Entonces, y después la esposa, vienen los problemas, la separación, y ahí están llorando, ahí están chillando después. Entonces, vean todo lo que se puede perder, mis hermanos, a causa de una locura, de una locura. Entonces, considera esto. ¿Qué importancia tiene la obediencia? ¿Sí? ¿O a Dios le interesa que le obedezcamos? Sí. Amén. ¿Sí? En Juan 14:5 dice, nuestro Señor Jesucristo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, obedece mis mandamientos. ¿Sí? Esto quiere decir que en la medida, escucha, fíjate, esto significa que en la medida que nosotros amemos a Dios, en la medida que nosotros amemos a Cristo, nos será más fácil obedecer los mandamientos. ¿Cómo? Primera de Juan 5 dice, 5:3, dice que pues este es el amor a Dios. Ojo, este es el amor a Dios. Dice, este es el amor de Dios. Dice, este es el amor a Dios. Es decir, esta es la manera en cómo nosotros le demostramos el amor a Dios, que guardemos, que obedezcamos sus mandamientos. Y sus mandamientos, dice, no son gravosos, es decir, no son pesados, no son molestos, no son aburridos. Porque todo el que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, en la medida que nosotros amemos a Dios, amemos a Cristo, ¿sí?, nosotros le demostraremos nuestro amor a Dios obedeciendo sus mandamientos. ¿Por qué? Porque tenemos fe, porque hemos nacido de nuevo, ¿sí? O sea, y cuando nosotros hemos nacido de nuevo y sentimos ese amor hacia Dios y le expresamos nuestro amor a Dios obedeciendo, pues sus mandamientos
no se nos van a hacer ni aburridos, ni pesados, ni gravosos. ¿Sí me explico? Ay, es que, ay, pues sí, ahí dice la Biblia, pero pues, ay, sí, no, yo no. Pues sí, el Señor dice que, pues que debo de amar a mi esposa y tratarla como vaso más frágil, pero a veces no, es bien difícil, no puedo. Sí, la Biblia dice que debo de comportarme varonilmente, ¿sí? Con integridad. Ay, pero qué pesado es esto. No, ¿por qué se te hace pesado? ¿Por qué se te hace pesado? Si tú eres un hijo de Dios y has nacido de nuevo y el amor de Dios está en ti y tú dices amar a Dios, entonces no se te tendría que hacer tan pesado o gravoso o molesto o aburrido obedecer. Y lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Por tu fe. ¿Sí? Pero si alguien, ¿sí?, que se cree cristiano o que se dice amar a Dios, ¿sí?, se le hacen gravosos los mandamientos de Dios, pues yo sí pondría en tela de juicio que ha nacido de nuevo. ¿Sí? Si se dice cristiano y sigue viviendo y sigue actuando como le gusta y se le hace difícil obedecer a Dios, yo la verdad sí pensaría que a lo mejor esa persona no ha nacido de nuevo. Entonces, para ir finalizando, mis hermanos, quiero compartirte algunas características del corazón de David según la Biblia. Una característica de David es que David tenía un corazón apasionado por agradar a Dios. Como ya lo leímos en el pasaje que iniciamos de Hechos 13:22, dice que he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Sí? David tenía un corazón apasionado por obedecer a Dios. Obviamente, ¿falló? Sí, ¿verdad? Como todos fallamos en algún momento y estaremos fallando. Pero como ya vimos, hay que reconocer nuestras faltas, hay que reconocer nuestro pecado, hay que arrepentirnos y estar dispuesto a pasar por la disciplina de Dios. ¿Sí? Tenemos que enfrentar con valor, mis hermanos, las consecuencias de nuestros actos. ¿Sí? Y sobre todo, asegúrate de que cuando vengan las consecuencias, Dios esté contigo. Eso va a ser muy importante para que no seas destruido. Segundo, David era un hombre de corazón valiente. Valiente. ¿Sí? David no tuvo miedo de enfrentar a Goliat y de enfrentar a los otros gigantes. ¿Sí? Cuando todos los demás, todo el pueblo, estaba temblando. ¿Sí? David no tuvo miedo. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios estaba con él. Y eso le daba las fuerzas, la seguridad necesaria para vencer a todos sus enemigos. Sí, miren, vamos a leer un poquito rápido el pasaje de 1 Samuel, porque en serio está hermoso. En 1 Samuel 17, dice, versículo 39. Veamos, versículo 39. Dice, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, es decir, le habían puesto una armadura para que saliera a la batalla contra Goliat, pero pues David nunca había usado una armadura y dijo, no, yo no puedo con esto. Entonces las quitó. Y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril. Y en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Sí, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Fíjense, el gigante menospreció a David porque lo vio chiquito. Dice, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Dice, y dijo el filisteo a David, dice, yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dice, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Fíjate la respuesta de David. O sea, ahí el gigante se le fue con todo, lo menospreció, le dijo, ahorita vas a ver, te voy a matar. O sea,
le voy a dar tu carne a las bestias, a las aves. Y entonces David le dice al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, o sea, con todas las armas, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Vean la seguridad de David. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Sí? Vean, mis hermanos, el valor de David. Pero su valor, ¿de dónde venía? Dios. De Dios, exacto. O sea, la confianza, la seguridad de un hombre valiente que sabía que su victoria y su fuerza y su valor venían de Dios. Así que, mi hermano, ¿sí? Jamás intentes pelear en tus propias fuerzas. ¿Sí? Jamás intentes luchar y afrontar un gigante, el miedo, la inseguridad, el temor, la tentación, lo que sea que venga a tu vida. Jamás intentes vencerla tú solo, porque no vas a poder. Necesitas a Dios en tu vida, en tu corazón, fortaleciéndote. Que Dios te dé la seguridad de que vas a vencer ese gigante. Y créeme, como David, podemos vencer. ¿Sí? Podemos vencer. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y no habrá gigante que se nos pare enfrente que no podamos derrotar si Dios está con nosotros. Porque poderoso guerrero es Jehová. Amén. Entonces, David era un hombre también de corazón leal. En Primera de Reyes 11:4 dice, en Primera de Reyes 11:4 dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto, es decir, no era íntegro con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Entonces, mis hermanos, necesitamos tener un corazón íntegro. ¿Sí? Es decir, cuando hablamos del corazón, acuérdense, el corazón, ¿sí? En el corazón está involucrado la voluntad y los pensamientos. ¿Sí? Entonces necesitamos tener nuestra voluntad, nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestra inteligencia, nuestros deseos sean íntegros, estén integrados en una misma idea, en la fe, en Cristo, en Dios, ¿sí? Íntegros de corazón. ¿Sí? Cuando algo está desintegrado es porque todo anda por su lado, cada cosa anda por su lado, ¿verdad? Regado. No, estamos teniendo un corazón íntegro. Eso es un corazón perfecto, es un corazón íntegro a Dios, ¿sí? Como el corazón de David su padre. David era un hombre de corazón agradecido. El Salmo 138:2 dice, quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad, porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Y el Salmo 103 dice, alaba, alma mía, al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Entonces David, mis hermanos, era un hombre que reconocía las obras del Señor en su vida. Él reconocía todo lo que Dios hacía en él, ¿sí? Y de la misma manera, así como David hacía, mis hermanos, es bueno e importante que nosotros reconozcamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Sí? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿De qué te ha liberado el Señor? ¿Cómo te ha bendecido Jehová? ¿Sí? Te ha sacado de problemas, de tribulaciones, te ha liberado de enemigos, ha suplido tus necesidades, te ha sanado, te ha bendecido con una familia, con una esposa, hijos hermosos, tienes trabajo, estás sano. O sea, no te olvides de ninguno de esos beneficios. Son beneficios. No te olvides de nada de lo que Dios ha hecho, sino que seamos agradecidos por sus bendiciones, por su protección, por su fidelidad, y exalta el nombre del Señor. Dale gracias, alégrate en su presencia cada vez que puedas, hermano. Y como lo dije al principio, Dios sigue buscando este tipo de varones. ¿Sí? Dios sigue buscando varones valientes, leales, agradecidos, fieles,
estén dispuestos a hacer lo que Él quiere. Dios sigue buscando este tipo de hombres, porque estos sí son hombres. ¿Sí? Estos sí son hombres. El valor no se demuestra haciendo cosas que, a ver, muestra tu valor. Sí, voy y golpeo a alguien. Pero generalmente estas personas están bajo la influencia de drogas, alcohol. Así solamente les sale el valor. Hombres valientes son aquellos que resisten la tentación. Aquellos que tienen temor y respeto a Dios, aquellos que aman a su esposa y a sus hijos y dicen, no le voy a dar este mal ejemplo a mis hijos, no voy a traicionar la confianza de mi esposa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque respeto a Dios. ¿Sí? Entonces Dios anda buscando este tipo de hombres. Ahora la pregunta del Señor es, ¿quieres ser un varón de Dios? ¿Quieres ser un hombre conforme al corazón de Dios? Seguro, no respondan así, no la agarren de bote pronto, amén, no. Analiza, ¿quieres ser un varón de Dios? ¿Sí? ¿Quieres ser realmente un hombre conforme al corazón de Dios? Pues si ese es tu deseo, mi hermano, te invito a que te esfuerces. Pero no en tus propias fuerzas, ni en tu propia voluntad, ni en tu sabiduría, ni gobernándote a ti mismo. No, perfecciónate en el poder, en el amor y la gracia de Dios. El profeta Jeremías lo escribió de la siguiente manera, y con este versículo te dejo, y analízalo. Léelo en la noche, medítalo. Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito el varón, dichoso, feliz, contento, alegre, el varón, el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Amén. Amén, amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, por tu consejo. Gracias, Señor, por redarguirnos, por confrontarnos, por enseñarnos, por instruirnos, Padre. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados, que perdones nuestras locuras, porque a veces, Señor, actuamos locamente, sin pensar, como tontos. Tomamos decisiones gobernados por nosotros mismos, porque nos sugerimos y nos aconsejamos basados en nuestra propia voluntad, en nuestra propia sabiduría, bajo nuestros propios juicios y entendimientos. Perdónanos, Padre, por haber actuado locamente. Y si hemos pecado contra ti y en este momento estamos sufriendo o experimentando las consecuencias de nuestros pecados, Padre, te pedimos que nos fortalezcas, que no permitas que seamos destruidos, sino fortalécenos, Señor. Conforta nuestro corazón, Señor, ayúdanos a entender, Padre, la maldad de nuestro pecado. Te pedimos que cuides y guardes el corazón de las personas a quienes hemos lastimado con nuestras acciones. Y, Señor, danos un corazón entendido. Ayúdanos a ser varones conforme a tu corazón, dispuestos a hacer lo que tú nos pides. Que seamos varones leales, íntegros, firmes, valientes, pero valientes para decirle no al pecado, valientes para resistir las tentaciones, sabiendo, Padre, que tú nos ves, que tú conoces nuestros pensamientos, conoces nuestras intenciones. Danos un corazón entendido, Señor, que sepa escuchar tu voz, un corazón sensible a tu palabra. ¿Sí? Ayúdanos, Señor, a experimentar y a manifestar nuestro amor hacia ti, obedeciendo a tus mandamientos. Te damos gracias, Señor. Yo te pido por cada uno de estos varones que vinieron el día de hoy, Señor, que los guardes, que los cuides, Señor, que los ayudes a reflexionar, a pensar, a meditar en esta palabra, Señor. Y si alguno de ellos ha pecado contra ti y se arrepiente, Señor, sana su corazón, fortalécelo, ayúdalo, muéstrale, Señor, tus sendas, para que son sendas de justicia, de paz. Fortalécelo y cuida sus familias, Padre. Te pido por cada uno de ellos, Señor, que tú los ayudes a seguir adelante de una manera íntegra y honesta delante de ti. Bendice sus vidas, sus familias, sus trabajos, su entrada y su salida, Señor. Y ayúdanos, Padre, a seguir adelante firmes en la fe. También a todos los que nos escuchen por las redes, Señor, bendícelos, cuídalos y ayúdalos. Y sobre todo, Padre, te damos gracias por tu Hijo amado Jesucristo, quien ofreció su vida en la cruz, y es por medio de Él, por la fe en Él, que venceremos al mundo, porque Él venció al mundo. Te damos gracias en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Un aplauso al Señor.